la sección de servicios empresariales para poder acercarnos un poquito más a ustedes. Y el día de hoy estamos muy contentos porque nos vamos a dar permiso tantito, no solo de apoyarnos como empresarios, de apoyarnos en la parte económica, sino también de apoyarnos en la parte empresarial. Cuando yo charlé con Adriana sobre diversos temas que podríamos ofrecerles, pues coincidimos en que la salud física y la salud mental siguen siendo una gran preocupación en estos momentos para todos. Y qué bueno que se den ustedes el tiempo, como les comentaba ahorita por el chat, de poder dedicarlo un ratito a su bienestar, de poder compartir algunos elementos que no solo nos desarrollan a veces en la parte económica o de empresa o un poquito más técnica, sino también en la parte personal. Entonces, pues enfocados en esto, les voy a compartir mi pantalla para hablar el día de hoy de estos temas que comentamos. Ok, muy bien. Bueno, pues ¿de qué se trata esta charla? Miren, como comentábamos ahorita, hablando brevemente del currículum, yo tuve la oportunidad de estudiar un poquito más sobre la parte de neurociencias y neuroliderazgo desde noviembre del año pasado, cursando un diplomado que aproveché estos tiempos, pues un poquito más de calma en cuestión de actividad para poder terminar estos estudios, y me parece sumamente interesante e importante cómo las personas debemos desarrollarnos en estos temas para todos los ámbitos, sobre todo si tenemos relación de coordinación o de trabajo, o a veces también hasta en la relación personal o familiar o social con otras personas. Entonces, buscando el título adecuado para estas charlas, a mí me llamó la atención comentarles mi mensaje mediante este título: Supera el miedo en la incertidumbre, cómo vivir con lo que hoy siento para hacer algo al respecto. Nuestra posición siempre desde Aplícalo y de manera personal, la mía también, es pues que siempre tenemos que buscar cómo hacerle para poder salir adelante en los retos que se nos presentan en la vida y no quedarnos de brazos cruzados. Entonces, evidentemente a veces tenemos sensaciones que nos van de alguna manera pues de alguna manera a bloquear o a veces a detener, pero no tenemos que estar pensando tanto en esto, sino en ver cómo podemos avanzar, y a veces necesitamos ayuda, necesitamos algunos tips, algunos elementos. Y bueno, el día de hoy quiero compartirles más que conocimiento, pues nuestra experiencia en algunas circunstancias. Bueno, aquí está brevemente quién soy yo para los que no me conocen, que ya ahorita Adriana nos compartió algunos puntos de nuestro currículum, de nuestra historia. Y bueno, aunado a esto, quiero compartirles brevemente qué somos en Aplícalo, qué es lo que hacemos, cuál es la inquietud que nos mueve a, desde Aplícalo, comentar y compartir con ustedes estos temas. Les voy a compartir este primer video. Las empresas tienen retos fuertes. No se planea, pocas ventas y muchos costos, falta de compromiso del personal, resistencia al cambio. ¿Es posible que tu empresa supere esos retos? ¿Que venda más con menos costo? ¿Que tu personal colabore con armonía? ¿Que viva la calidad en todos sus procesos? ¡Sí puedes! En Aplícalo creemos que sí puedes y podemos ayudarte a lograrlo. Nos dedicamos a generar resultados y cambios productivos mediante charlas, cursos y programas de consultoría. Ya es tiempo de que en tu empresa estén orientados al cliente, trabajen de manera ordenada y con calidez, y aumenten la productividad. Para que tú tengas más calidad de vida y tiempo para tu familia. No basta con saberlo. Aplícalo. Contáctanos hoy mismo. Aplícalo. Pues efectivamente en Aplícalo estamos enfocados en desarrollarte a ti, a tu equipo de trabajo, tanto de manera personal como profesional, en temas como los que les muestro ahora en la pantalla. Hablamos de liderazgo, de integración de equipos, comunicación, inteligencia emocional, mejora continua, en fin, estos temas que nos ayudan a ser mejores personas en las empresas y mejores empresas para poder orientar nuestra experiencia del cliente, para poder ofrecer mejores productos y servicios, una propuesta de valor
que el cliente quede satisfecho con ella y que no solo eso, sino que también nos replique, nos traiga más clientes y se quede con nosotros. Y bueno, estos son algunos de los elementos que nosotros trabajamos y también algunos de los clientes con los que hemos tenido oportunidad de colaborar en diversos programas. La verdad es que hacemos un programa personalizado para cada uno dependiendo de sus necesidades y bueno, ellos han depositado su confianza en nosotros, lo cual agradecemos muchísimo. Y precisamente porque nosotros no hemos perdido la parte humana desde el punto de vista técnico para poder desarrollar en las empresas, nos metemos mucho en la parte del desarrollo de la persona. Por eso es que el tema del día de hoy nos va a ayudar en muchos ámbitos de la vida. Yo espero que así sea con todos ustedes. Así que el día de hoy queremos enfocarnos mucho más en esto. Y bueno, dándole un contexto a esta charla de la que vamos a hablar el día de hoy, sabemos que toda esta situación que estamos viviendo pues no es exclusiva de México, no es exclusiva de Colima, sino a nivel mundial, ¿verdad? Hemos tenido grandes retos y grandes cosas que nos han agobiado, que nos inquietan, que nos ponen de alguna manera en disyuntiva muchas veces desde nuestras casas, pero sobre todo desde nuestra mente, ¿no? Cosas, por ejemplo, como volver a tener que vivir la experiencia para algunos de trabajar desde casa y a lo mejor hay negocios que se prestan, pero hay negocios que no se prestan, hay negocios que han tenido que forzar esta parte del teletrabajo y que han aprendido cómo hacerlo y a lo mejor muchas veces lo han hecho mal, ¿no? Incluso, y eso implica mucho estrés, ¿no? Tener ahora, ¿no? Que empezamos esta semana convivir las labores escolares desde casa. Nos habíamos dado ya una pequeña probadita los últimos meses del ciclo escolar pasado, pero la verdad es que nunca pensábamos cuánto tiempo íbamos a estar así, pensábamos que eso iba a ser pasajero y ahora tantos retos que tenemos en la mente, en las actividades, tanto papás como maestros, como los propios alumnitos, de estar viendo cómo convivir, ¿no? En esta nueva realidad tecnológica, cómo seguir aprendiendo, pero también cómo seguir haciéndolo divertido, pero también cómo no hacerlo cansado. Entonces, híjole, grandes retos que ahora se suman, ¿verdad? Nuevos retos de aprendizaje, ¿verdad? Desde luego, aunado a todo esto, pero también desde el trabajo, desde poder comunicarnos, seguir en contacto con los seres queridos. Mucha gente, desde luego, ahorita tuvo que aprender Zoom, tuvo que aprender a mandar archivos, tuvo que aprender nuevas plataformas, tuvo que aprender a usar nuevas aplicaciones desde su celular, nuevas maneras de comunicarnos. Entonces, vaya que hemos crecido, ¿no? En ese sentido, hemos aprendido, en lo particular, yo me pongo esta camiseta de esto que les voy a comentar, pero la verdad es que los tutoriales han sido, híjole, increíbles para mí en estas épocas por tantas cosas que he aprendido gracias a ellos. Entonces nos hemos dado cuenta de todo lo que hay allá afuera, ¿no? En la red, esta maravillosa red de internet, de información, de cosas que nosotros podemos necesitar y aprender aquí al alcance de la mano. También, desde luego, está la parte económica, ¿no? El cierre de muchos comercios, pero también fíjense que es curioso porque me he encontrado con el reto de que a lo mejor muchos han tenido que seguir viviendo esta contingencia, esta normalidad, esta pandemia sin cerrar y sin embargo con tantos retos como es seguir garantizando seguridad a sus clientes, seguir manejando las cosas ahora mucho más a distancia, seguir manejando las compras, ¿no? Con todos los retos que ahora implica el trabajo pues a lo mejor de estar alterando todo este proceso, esta cadena con proveedores, con clientes, con gente que está trabajando desde otros países. Entonces, bueno, pues nos hemos puesto a prueba también en este sentido. Y no se diga menos importante la parte de nuestra salud. Es algo que desde luego a todos nos da temor, nos preocupa y sobre todo que es la base, ¿no? De nuestras necesidades, esta parte de sentir cubiertas nuestras necesidades fisiológicas habla de que si temblamos porque nuestra salud está resquebrajada, ¿no? Está en peligro, pues todo lo demás se cae, ¿verdad? También nos pone a temblar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las actividades que ahora tenemos que hacer en casa? Pues se las tenemos que sumar a todo esto que hemos estado haciendo y a lo mejor porque apoyamos a la persona que antes nos ayudaba o porque a lo mejor ahora estamos 24/7 en casa y ensuciamos más de lo debido y usamos mucho más de lo debido, nos damos cuenta que hasta nuestros muebles empiezan a sufrir la batalla, ¿no? En muchos de estos puntos porque estamos llevando todo al extremo, ¿verdad? Y la convivencia, ¿verdad? Que desde luego ha sido todo un reto el que podamos tener cada quien su espacio, pero a la vez los espacios en común, con nuestros horarios en común, con nuestras actividades en común, que si pongo música, que si guarde en silencio, que si ladre el perro, que si pasa alguien,
en fin, ¿no? Cuántas cosas que hoy nos hemos puesto a prueba que a lo mejor antes no valorábamos o que a lo mejor antes no sufríamos, ¿verdad? Y bueno, pues fíjense cuántas cosas hemos tenido que vivir en tan poco tiempo relativamente y sobre todo las emociones y el estado de ánimo que nos ha transmitido todo esto. Desde luego todo esto nos fuerza a un natural desgaste emocional. Entonces, es por eso que este tema, desde luego que es muy, muy importante y nos ha tocado vivirlo en diferentes maneras dependiendo de los tiempos, ¿verdad? De la pandemia que hemos estado viviendo, porque muy al inicio teníamos ciertas sensaciones, a mediados, vamos a decir lo que es a lo mejor el tiempo que estamos viviendo ahorita, hay cosas que ya aprendimos, hay cosas con las que ya nos acostumbramos, pero otras que también nos siguen dejando en la incertidumbre y nos siguen pues infundiendo nuevos temores. Es por eso que ahorita para poder hacerlo un poquito interactivo y también para comentarlo con ustedes, me encantaría que participaran en una encuesta que desde Zoom hoy les invito a dialogar conmigo, en donde me platiquen cómo se han sentido en estos días. Fíjense, voy a abrir una votación. Déjenme ponerla aquí a la vista de todos ustedes. Creo que ahí ya la están viendo. Y la idea es que ustedes nos ayuden con sus respuestas de cómo se han sentido. Vamos a hablar a lo mejor de los últimos 3 meses, ¿sí? Posiblemente te has sentido irritable, ansioso, mucho menos tolerante, ¿verdad? Explotas fácilmente. A lo mejor has sentido miedo, angustia, preocupación. Tal vez has pasado periodos de indiferencia, ¿verdad? Bueno, a lo mejor hay cosas que no puedo hacer nada, que no me tengo que preocupar tanto, ya pasará. Y a lo mejor has estado feliz. Hay quien a este tiempo le ha caído muy bien, que le hacía falta más tiempo en casa, que le hacía falta parar su rutina, tal vez de tanto viajar o de tanto ajetreo de no ver a la familia. Y bueno, pues estos tiempos tal vez pueden ser agradables y de bondad para algunas personas. Entonces yo te invito a que me ayudes a compartir esto con las sensaciones que has tenido últimamente, cómo lo has vivido, cómo lo has pues a lo mejor no trabajado, sino simplemente cómo lo has sentido, cómo lo has percibido, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias por sus respuestas. Tenemos el 65% de ustedes que ya lo han contestado y ahorita les voy a compartir los valores, que fíjense, es muy interesante, ¿eh? Tenemos visiones compartidas y eso está muy padre también porque eso habla también de cómo han visto ustedes el sentimiento, ¿verdad? De todo lo que nos ha tocado vivir. Muy bien. Miren, voy a compartir con ustedes los resultados. Tenemos ya el 70% de la votación para poder avanzar. Y qué padre que en este sentido ahorita nos ha tocado un poquito más de porcentaje de felicidad. Casi le empata el miedo, ¿eh? Fíjense qué interesante. Ya tuve la oportunidad de hablar de esta charla en otro grupo empresarial y el miedo le rebasaba por mucho. Y esto es algo interesante porque, pues de alguna manera, desde luego nos habla también de las necesidades, de lo que tenemos que seguir hablando, de las conversaciones que tenemos que seguir manejando. Y bueno, pues qué bueno que haya gente que le haya caído bien esta temporada. Hay gente que también siente miedo, angustia y poquitos que han sentido irritabilidad e indiferencia. Y ahorita vamos a hablar un poquito de cada punto de los que estamos hablando. Perdónenme que no les compartí los resultados. Aquí están, ¿verdad? Ok. Así es. 40% feliz, 30% miedo y angustia, irritabilidad 20%, indiferencia 10%. Ok. Bueno, pues avanzamos. Fíjense bien. En Aplícalo, nosotros siempre hemos trabajado como un gran método de enseñanza, la mayéutica, y un método más que de enseñanza, de reflexión y de poder apoyar a la gente que queremos tocar con nuestros eventos, con una serie de preguntas, con el poder cuestionarnos como parte de la vida, como parte de buscar nuevas ideas, nuevas respuestas, nuevas inquietudes. Y bueno, como parte del home office también van a oír de repente por aquí a mi perrito que va a estar inquieto y de guardia. Espero que no nos interrumpa mucho. Y la intención es darnos el permiso hoy de preguntarnos nuevas cosas, de analizar también las preguntas que esta nueva situación nos ha puesto como retos. Porque yo pienso que cada pregunta nos lleva a buscar nuevas respuestas, ¿verdad? Y las respuestas vamos a encontrarlas afrontándolas. Y esto es una actividad, una manera de trabajar mejor nuestras emociones, específicamente el miedo.
¿Qué hacer con nuestras emociones? Miren, si nos metemos mucho más al tema de inteligencia emocional, desde luego hay mucho que hablar al respecto. Ahorita pues tenemos relativamente poco tiempo para hacerlo, pero quise compartir con ustedes algunos elementos que les inviten a poder estudiar un poquito más del tema, analizar mejor la importancia de la inteligencia emocional. Platicando hace tiempo con una persona dedicada a la especialización en reclutamiento, en recursos humanos, en contratación, me decía que es básico que las generaciones de ahora entiendan que no necesitamos llegar tanto con un currículum con 1000 hojas, ¿no? De conocimientos y de cosas que hemos estudiado. Claro que la preparación es importante, pero el reto mayor que tenemos ahora como seres humanos y como sociedad es que sepamos resolver problemas y sepamos tener una estabilidad emocional con la cual enfrentemos nuestras relaciones, porque eso es lo que nos va a llevar a ser mejores equipos, lo que nos va a llevar a ser mejores líderes, lo que nos va a llevar a atender mejor a los clientes. Es decir, los puntos de dilema, de fricción, de quiebre que muchas veces tenemos en las relaciones ha sido por nuestro mal manejo de las emociones. Entonces, la inteligencia emocional empieza a tomar mucho más sentido, ¿no? Que lo que cuando en los primeros momentos de estas teorías o de estos nuevos descubrimientos de estas disciplinas, vamos a decirlo así, se hablaba, ¿no? Entonces, bueno, yo quise hacer este pequeño diagrama en donde hablamos de qué hacer con nuestras emociones. La emoción es inherente al ser humano, todos indiscutiblemente la sentimos, así que es bien importante que podamos lograr recorrer este pequeño camino que tenemos y lo primero es percibirlas. ¿Cómo lo percibimos? Dándonos mucho cuenta de cómo o de qué sucede en nuestro cuerpo. Muchas veces cuando nos vamos a enojar, por ejemplo, pues nos empieza a temblar un poquito más la voz, empezamos a sentir nuestra respiración agitada, o a lo mejor hay quien siente un apretón en el estómago, a lo mejor hacemos fuerza, ¿no? Con los puños, a lo mejor empezamos a abrir más los ojos, ¿no? Y hasta nos dicen, oye, ¿qué cara traes? Y aunque decimos que no estamos enojados, la cara nos transmite muchísimo. Entonces, hablar de percibir las emociones tiene mucho que ver con darnos cuenta de qué pasa con nuestro cuerpo, observarnos, ver nuestras reacciones físicas, ¿verdad? Después de que empezamos a notar una emoción, comprenderla, ¿verdad? Entender un poquito por qué me estoy sintiendo así. Desde luego, a veces esto pasa en microsegundos o a veces no, nos tomamos el tiempo de detenernos para hacerlo y lo hacemos después. Es decir, ya, como dice el dicho, a toro pasado, ¿no? Pero es bien importante precisamente que la inteligencia emocional nos vaya alertando de poder hacer esto como un hábito y de poder irlo notando en el momento en el que estamos sintiendo esta emoción. Y en el momento en el que nos damos cuenta y nos hacemos conscientes de ellas, pues entonces manejarlas. ¿Qué vamos a hacer con esa emoción? ¿Qué puedo transmitirle a la otra persona o qué puedo dejar de hacer para no cometer un error debido a la emoción? Y en este sentido, pues hablamos de utilizarlas, de un beneficio que me pueda dar el darme cuenta de esta emoción o de detenerme a tiempo, por ejemplo, en el caso de una discusión, y entonces utilizaré un canal más adecuado para poder tener una mejor relación. Simplemente, si estoy muy enojado y yo me doy cuenta, en vez de poder gritar y empezar a decir cosas de las cuales después me puedo arrepentir, pues hacer un alto, tomar un gran respiro y decir, ahorita no me hables, ¿sí? Necesito espacio. Hablo contigo en unos minutos. Y eso, créanme que hace una gran diferencia muchas veces entre las consecuencias, ¿verdad? Que vivimos trabajando estas emociones. En fin, este es un ciclo que si nosotros encontráramos un ejemplo de cada una de las emociones, se pueden recorrer, ¿verdad? Lo más importante es que ustedes se den la oportunidad primero de empezar a conocerse, cómo funcionamos con cada emoción, cómo la identificamos, en qué parte de nuestro cuerpo o cuáles son muchas veces los detonantes. Porque, por ejemplo, a veces pasa, hay una persona en mi trabajo que es desagradable para mí, tiene alguna actitud que a mí no me agrada, que no va conmigo, y cuando la veo venir ya sé que me va a hacer enojar. Y muchas veces digo, no me la pongan enfrente, ¿sí? O, ay, ya sé que ahí viene, ya me voy a poner de malas. A veces yo mismo me voy diciendo, ¿no? Este tipo de cosas. Y entonces la inteligencia emocional te hace cambiar esta actitud porque te va dando cuenta de lo que normalmente hacías habitualmente mal con tus emociones. Vamos a explorar un poquito más esta parte. Esto al final del día es pues una probadita, como les digo, de todo lo que la inteligencia emocional nos puede aportar. Y quiero hablarles aquí para seguir profundizando y acercándome más ahora sí a la parte de los miedos, de las emociones básicas. Hay muchos estudios de las emociones. Si nosotros hiciéramos una tormenta de ideas de cuáles emociones perciben ustedes, pues yo estoy segura que encontraríamos muchísimas
Y muchas veces decimos, pues sí, sí existe esa, ¿no? Estoy segura que es una emoción. Dentro de todos los estudios que nosotros revisamos en el diplomado, pues hablábamos de que el más importante o el más moderno o el más, vamos a decir, el punto de partida incluso de muchos otros, ha sido el de Paul Ekman, que fue un profesor de psicología en la Universidad de California y que es considerado como el Darwin del siglo XXI por las aportaciones que ha hecho a todo el estudio, sobre todo de las neurociencias. Y para que lo encuentren un poquito más fácil, más práctico, incluso más divertido, porque la verdad es que es interesante cuando ya le empezamos a poner atención a estos temas, es padrísimo ver cómo lo reflejaron, por ejemplo, en esta serie Lie to Me, que está inspirada en mucho de la investigación que él desarrolló. Esta serie habla de una persona que es como un asesor psicológico de la policía y que mediante cada capítulo van encontrando, mediante ciertos rasgos que incluso encuentran de gestos de la persona que reflejan emociones, en fin, van encontrando si dicen o no la verdad, si están mintiendo, si pues van desenrollando, ¿no? Un poquito esta vena de suspenso policíaca y es muy interesante. Entonces búsquenla por ahí si tienen oportunidad. Y bueno, ¿cuáles serían las emociones básicas de las que partimos? ¿Sí? Paul Ekman habla de 6 emociones que son la sorpresa, el miedo, la ira, la tristeza, la aversión y la alegría. Él habla de que estas son las emociones básicas de las que nos derivamos todas las demás. Incluso hay emociones que, por ejemplo, se necesita que esté otra persona para que yo las pueda sentir. Por ejemplo, la vergüenza, ¿verdad? Si yo estoy sola, por ejemplo, en mi casa, en ropa cómoda, que no quiero que me vea nadie, pues no siento vergüenza, pero a lo mejor si me tengo que salir corriendo porque tembló o porque pasó un accidente, pues afuera me ve otra persona, ya me va a dar vergüenza. Entonces, necesito a veces de otro tipo de situación para poder sentirlas, ¿no? Y aquí, estando solo, estando acompañado, estando en cualquier país, estando en cualquier situación, estas sensaciones pues las viven todas las personas absolutamente en el mundo. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué nos vamos a enfocar ahora a hablar del miedo? Porque yo estoy segura que muchas de las sensaciones que a veces tenemos, incluso las ocultamos, porque en realidad son miedo, es decir, más bien las transmitimos de otra manera. Por ejemplo, nuestro coraje muchas veces en el fondo está basado en un miedo. Nuestra sorpresa, desde luego, pues desde niños lo vivimos, ¿no? Cómo se sorprenden los bebés y parecen unos instantes de miedo, ¿no? Entonces, el miedo se habla de que es una de las raíces, incluso de unas, digamos, es de las emociones más primitivas y que en realidad también desencadena muchas sensaciones en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Es por eso que la importancia del miedo creo que hoy es esencial. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver estas escenas, tanto en fotos a lo mejor como en ciertas notas de algunos periódicos digitales, en los noticieros, que esto es algo que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Con esta pandemia. ¿Y saben qué? Tristemente, esto se ha vivido en México. Esto han sido casos brutales de discriminación, casos muy graves, casos tristes, ¿verdad? Vergonzosos. Esta camioneta que ustedes ven aquí, por ejemplo, fue un rayoneadero que le hicieron unos vecinos a una doctora, ¿verdad? Porque sabían que estaba trabajando en un hospital atendiendo gente con COVID. Tenemos también, desde luego, las notas en donde pues van incluso ya midiendo las estadísticas, ¿no? De cómo ha crecido la discriminación. ¿Qué es lo que les ha pasado, por ejemplo, al personal de salud, al personal médico, al personal de intendencia de los hospitales? Pues han sido atacados, agredidos. Y seguramente yo pienso que esta discriminación, pues desde luego, tiene fundación en el miedo, ¿no? Tiene sus orígenes en este tipo de sentimientos que a veces no sabemos racionalizar, no sabemos canalizar, porque el miedo en realidad todos lo sentimos y es bueno. Ahorita vamos a hablar de él un poquito más a fondo, pero que muchas veces nos ayudan o nos llevan, ¿verdad? Nos orillan a cometer este tipo de arbitrariedades. Entonces, bueno, pues también eso retoma mucha importancia en estos momentos. Entonces, mi pregunta el día de hoy, una de las preguntas que yo quiero hacerte es, ¿te da miedo sentir miedo? Incluso muchas veces no nos permitimos, ¿verdad? Esas sensaciones. Y otra pregunta interesante es, ¿te gustaría vivir sin miedo? El miedo es una sensación que nos ha servido todo el tiempo desde que el ser humano existe para poder vivir, ¿verdad? Para poder sobrevivir, para poder protegernos. Entonces, bueno, pues es cierto que muchas veces el miedo nos frena, pero también hay miedos que nos alertan, que nos cuidan, que nos protegen y que nos llevan a poner más atención en ciertas situaciones, ¿sí?
La pregunta más fuerte de todas estas y más contundentes que yo quiero que te hagas el día de hoy es, ¿qué pasaría en tu vida si no tuvieras miedo? Fíjense que este tema ha retomado importancia ahorita por la situación que les comento, pero ayer platicando con otra amiga consultora me decía, es que el miedo siempre ha tenido importancia porque muchas veces se frena uno por el miedo a lograr sus sueños, a lograr un plan de vida, a ponerte una meta, a lograr tus objetivos. Entonces, nosotros en Aplícalo, por ejemplo, siempre que hablamos de querer ayudar a las personas a hacer un cambio cultural, a hacer un cambio de paradigmas, a poder lograr una mentalidad de éxito, siempre hablamos de los miedos. Hay un momento en nuestro temario en donde estamos hablando de este tipo de cosas, porque esta pregunta a veces la gente no se la hace. Y el miedo es el que te frena, el miedo es el que te deja en tu zona de confort, el miedo es el que muchas veces te dice, no, tú no vas a poder, mejor aquí quédate. ¿Para qué aspiras a más? Eso es para otros, tú no eres tan exitoso como los demás. Y tantas cosas que personalmente nosotros nos hablamos, ¿no? En nuestro diálogo interno. Y tiene mucho que ver con este paquete de creencias que muchas veces arrastramos. ¿Qué pasa con el miedo entonces? ¿De qué nos sirve el miedo? ¿Por qué lo sentimos? ¿No? ¿Está muy mal que lo tengamos? Pues no, fíjense que no, porque el miedo en sí, su función es advertirnos de la diferencia entre los recursos y la situación que vamos a afrontar. Es decir, nos dice, mira, está este gran reto, pero tú estás acá. Cuando vemos ese abismo enorme y sin preparación y sin armas, sin herramientas con que atacarlo, pues claro que morimos de pavor. Es como si quisiéramos brincar un puente que está colgante y que estamos viéndolo con las tablas que se están cayendo, ¿verdad? Que está a punto de derrumbarse. Pues claro que nos daría pavor cruzar ese abismo. Pero ¿qué pasa? Evidentemente nos lanza preguntas, por eso es que también este análisis es muy importante. ¿Qué es lo que nos dice el miedo? ¿Estás preparado? ¿Sí? Nos afronta contra nuestros recursos. ¿Estás equipado? ¿Qué sabes de la situación a la que te enfrentas? ¿Sí? Y sobre todo, ¿conoces tus fuerzas y recursos? Muchas veces el miedo lo hacemos, o más bien lo sentimos, porque ni siquiera conocemos qué tenemos que tener para poder enfrentarlo. Pero además no nos queremos abrir mentalmente a buscarlo, a investigar. Y cuando empezamos a investigar, muchas veces, estoy segura, nos damos cuenta de que no era tan difícil como pensábamos, de que no era tan caro como pensábamos, de que lo podemos aprender, de que somos capaces y sobre todo, ¿saben qué? De que nos lo merecemos. Entonces nuestras creencias empiezan a cambiar. Pero estas preguntas, si nunca nos las planteamos, pues siempre nos van a temblar las rodillas ante una situación de miedo. ¿Cuáles son las formas del miedo? Fíjense, hay dos grandes escenarios que el miedo nos ofrece. El miedo disfuncional nos paraliza, ¿sí? Nos hace que escuchemos nuestras creencias limitantes, que hagamos caso de rumores, ¿sí? Y mucha gente, aprovechando eso, incluso es oportunista, crea especulaciones. Pero sobre todo la parte más grave es que además somatizamos estas actitudes, este miedo, y además enfermamos nuestro cuerpo. No sé si ahorita han tenido ustedes oportunidad, lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante, pero hablamos mucho de que las creencias y la manera en cómo vibras tu cuerpo, los mensajes que tú mismo te mandas, te ayudan a fortalecer o a debilitar tu sistema inmune. Y si se fijan, ahorita evidentemente seguimos con una situación un poquito de zozobra o de incertidumbre sobre las secuelas o los síntomas que trae, por ejemplo, lo que vivimos ahora con el COVID. ¿Por qué? Porque ni siquiera mismo lo sabemos, porque el miedo ha sido a veces tan fuerte que le ha pegado tan diferente a las personas. Y es increíble cómo pareciera que hay gente que incluso es asintomática. ¿Qué quiere decir? Que tiene una coraza muy fuerte, que estoy segura que muchas veces parte de su actitud, parte de esa parte de fortaleza mental, que también esa fortaleza la lleva a su cuerpo. Entonces, es importante pensar que si el miedo nos fuerza a lograr paralizarnos, incluso estamos atacando a nuestro cuerpo, nos estamos desprotegiendo. Hay otra parte muy fuerte del miedo y muy interesante, que es el miedo funcional, que es el que nos ayuda a contestar estas preguntas que yo te compartí en la lámina anterior. Nos lleva a prepararnos, nos lleva a instruirnos, nos lleva a conocer. Estoy segura que todos los que tienen este espíritu aventurero, ¿no? Bueno, hasta antes de la pandemia que les encantaba viajar e incluso irse a lugares que a lo mejor nunca habían conocido y que además no preguntan a dónde tienen que llenar, sino que se van de exploradores, como decíamos, más jóvenes de mochilazo, pues es por este afán, ¿no? Este miedo les invita a conocer, este miedo les invita a probar lo inexplorado. Y hay gente que tiene más valor para hacerlo, hay gente que no lo tiene tanto.
Hay gente que va, pues a lo mejor con un itinerario bien armado, pero que conociéndolo también se avienta ese reto, ¿sí? Y el miedo a lo mejor se reduce a ese cosquillitas en la panza, ¿no? Esas maripositas que muchas veces sentimos que es una emoción bonita, es una emoción agradable. Cuando estamos aprendiendo y nos invita a un reto mayor, tenemos esa sensación y en realidad es este pequeño abismo que ahora pues nosotros hicimos chiquito, ¿no? Por eso es que no hay pastillas para el miedo, ¿no? Sería muy interesante que, bueno, como el miedo a lo mejor nos tiembla la mano, nos paraliza, nos hace doler el estómago, pues que me den una pastilla para el miedo. Pero no, la verdad es que nos haremos mucho daño. Lo necesitamos, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es aprender a gestionarlo. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que nos ayuda a cruzar abismos. Resulta que tenemos una gran fuerza en nuestro cerebro. Fíjense, es muy interesante cómo además estudiando las neurociencias nos vamos dando cuenta del poder cada vez más fuerte que tiene nuestro cerebro en cuanto a las emociones. Obviamente por tradición y a lo mejor por sentimentalismo, porque suena muy bonito y hasta muchas veces la fantasía, ¿no? Los cuentos nos ayudan a pensar que los corazones son los que sienten las emociones y el cerebro es el que piensa, ¿no? Y el que trae las ideas. Evidentemente te vas metiendo a la parte de neurociencias y te das cuenta que una gran parte del cerebro participa en esta parte de las emociones. Entonces, ¿qué pasa? Un estudio de todas las actividades cerebrales, o más bien una de las actividades cerebrales que se han estudiado fuertemente, ha sido esta de la neuroplasticidad. Y fíjense qué interesante. ¿Qué es esto de la neuroplasticidad? En términos prácticos, no me voy a meter ahorita tanto a tecnicismos, pero lo que hablamos, y esto son palabras de la revista Mindful Science, dice que lo que te sucede y lo que piensas sobre lo que te sucede tienen el mismo peso neurológico para tu cerebro. Hay personas que lo explican así muy sencillo, hablando de que en el cerebro, por ejemplo, no se sabe si es imaginación o es verdad, no se sabe si es sueño o es realidad, simplemente son hechos, son sucesos que el cerebro va tomando como experiencias. Por eso es que cuando queremos hacer un plan de vida o queremos recorrer un camino, te dicen, ponlo en un collage, ve las fotos del coche que te quieres comprar, sueña con el viaje que quieras tener, materialízalo lo más que puedas. ¿Por qué? Porque le estamos mandando un mensaje al cerebro de cómo va a ser o de cómo lo estamos viviendo o lo quisiéramos vivir. Por eso es que también a veces cuando soñamos, a veces soñamos tan real que parece que hasta olemos, que parece que hasta tocamos esas texturas, que parece que estamos en el mar metiendo los pies en la arena y sentimos esa sensación. Entonces, el cerebro tiene la facilidad, la maravillosa potencialidad de poder casi materializar todo este tipo de ideas que le compartimos. ¿Qué pasa entonces? Que las experiencias que tú vivas son las que te van a ayudar también a que se vayan disminuyendo los temores. Si tú quieres recorrer un camino que se te hace muy difícil y que te da mucho temor, empápate de él, conoce muchísimo, investiga. ¿Por qué? Porque eso le va a quitar el temor al cerebro. El cerebro lo va a estar viviendo como experiencias de utilidad. Y esto es una neuroplasticidad muy importante. Es cada vez más la oportunidad de hacer más conexiones cerebrales que te van a ofrecer nuevas experiencias. Esto yo lo reflejé con esta fotografía que les comparto aquí como un gran potencial que tenemos en nuestras manos. Por eso es bien importante que también, por ejemplo, si apoyamos el crecimiento de los niños, tengamos la oportunidad de ofrecerles la mayor cantidad y variedad de experiencias posibles. Obviamente esto es algo a lo que tenemos que atender mucho ahorita que estamos encerrados en contingencia, porque esta situación nos ha obligado a quitarles a los niños muchas experiencias que tal vez ahorita pudieran vivir, pero tenemos que seguir pendientes de las experiencias que ellos vayan a vivir para poder lograrles ayudar a hacer mejores conexiones neuronales. Pero ¿qué pasa? Si también me lleno de puras experiencias malas, pensando en los temores, viendo puras cosas fatídicas en la tele, llenándome de noticias de crimen, de inseguridad, de cosas que tienden hacia infundir y a alimentar más mis temores, pues también son conexiones neuronales que le estoy ofreciendo a mi cerebro. Entonces, quiero que reflexionen muy bien qué es lo que piensan sobre lo que sucede, además de lo que en sí está sucediendo en el exterior, porque estamos reforzando esa parte en el cerebro. ¿Será entonces una buena o mala noticia que en nuestro cerebro suceda esto de la neuroplasticidad? Ay, permítanme porque cometí el error de no conectar mi computadora y se me va a acabar la pila. ¿Será una buena o será una mala noticia? Pues la neuroplasticidad es una cosa maravillosa porque
tenemos la oportunidad de crear estados positivos en nuestra mente. Vamos a crear estados positivos en nuestra mente, sentimientos edificantes y conductas alineadas con la vida que queremos vivir. Esto es una decisión. Es decir, el hecho de que seamos conscientes de que nuestro cerebro pasa esto, quiere decir que tenemos la opción, el camino de vivir mejores opciones, de vivir mejores realidades, de hacerle sentir mejor a nuestra mente y sobre todo también a nuestro cuerpo, pero eso es una consecuencia. Aquí tenemos la opción, con nuestro libre albedrío tenemos la opción de acercarle a nuestro cerebro mejores condiciones de emociones gracias a las experiencias que yo le pueda acercar. Por eso es bien importante, por ejemplo, la lectura, el tipo de videos que yo veo, el tipo de conversaciones que yo tengo con la gente que tengo alrededor. Todos esos son momentos y decisiones en donde yo estoy realizando más hacia un camino positivo que cambiarlo hacia un camino negativo. Lo tengo en mis manos. Por eso es que es bien importante racionalizar mucho más esto, volverlo un hábito y entonces sí entender cómo comprender y gestionar el miedo y otras emociones. Casi vamos a terminar ya esta charla, pero no quiero terminarla sin compartirles estos 4 puntos que a mí me parecieron muy interesantes y muy prácticos de cómo puedo canalizar mejor mis miedos. Y bueno, como les digo, en general, nuestras emociones. Y todo se basa en esto, ¿verdad? No quiere decir que en sus negocios pongan todo a mitad de precio para que les vaya muy bien. Estas siglas tienen mucho más que ver con nuestra actitud. Y los que ya nos conocen, pues desde luego refuercen esta parte de siempre sentir AMP. Y ahorita les voy a decir qué significa. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos miedo, pues resulta que lo primero que tenemos que hacer es identificarlos, ¿sí? Tenemos que cambiar el entorno a lo mejor que nos ocasiona el miedo, pero primero tenemos que saber de qué parte. Y eso es algo que nos sirve muchísimo, por ejemplo, con los niños. Muchas veces tienen miedos de pequeños, pero a veces no sabemos qué es lo que los hace ocasionar, lo que los hace sentir ese miedo. Y no es para despreocuparnos de todo, no es de decir, ay, bueno, no, que no, nada tenga importancia. Para ellos hay cosas que tienen importancia. Entonces, hay que revisarlos, pero hay que platicarlos, hay que analizarlos y sobre todo tratar de discriminarlos, de hacerlos un poquito más pequeñitos. No va a ser uno tal vez, uno a veces ocasiona el otro. Pero detrás de cada temor hay una razón, eso que no se nos olvide. Si la identificamos, podemos decidir qué hacer y actuar hacia ella. Y fíjense la cantidad de miedos que a veces sentimos ahora, disfrazados, por ejemplo, de duda, ¿no? Imagínense que nos preocupamos demasiado y si mi cubrebocas no es suficiente y entonces salgo toda atemorizada con el cubrebocas, pero agitada de la respiración porque tengo temor de que no, se me hace que mi cubrebocas es malo, ¿no? No me va a servir. A lo mejor somos aprensivas, ¿no? ¡Ay! Enojadísimas, ¿no? Y comentando incluso en las redes o con los amigos o con nuestra propia familia. ¿Por qué la gente no se encierra? Y eso me pone en un gran temor que después me lleva al enojo, ¿no? Inquietos, ¿no? Híjole, ¿qué pasa si mi mamá se enferma? ¿Por qué estornudó a mi hijo, no? Escuchamos un estornudo y a veces en estas circunstancias hasta del vecino o de alguna persona conocida en la tienda, en el súper, donde estemos y, ¿no? Nos pasa todo un escalofrío por el cuerpo. Y a veces la seguridad, ¿verdad? Nos lleva también a ponernos alerta. Tal vez no debemos viajar ahora. Hay gente que dice, va, pues donde sea me voy a contagiar. Pero hay gente que también le manda un poquito de cambiar de actividad, de cambiar de rutina, de dejar de hacer cosas que antes hacía y de probar a veces nuevas cosas. ¿Sí? Y a veces hasta la parte lógica, ¿verdad? También la ponemos a prueba. ¿Por qué no regresa mi hermano, no? Si se fue hace una hora, oye, no debería de haberse tardado tanto. Y entonces empiezo a pensar y empiezo a crearme historias y muchas veces a crear esa parte de los miedos que se vuelve un poquito ilógica, ¿verdad? Porque la lógica se pone a prueba. Entonces, primero, paso número 1, identifiquen sus miedos, qué es lo que los está ocasionando y sobre todo busquen la razón, ¿sí? La parte número 2, vivir el aquí y el ahora. Esto es súper importante. Muchos de los temores o muchas de las creencias, vamos a decirlo así, las creencias limitantes y sobre todo de lo que ocasiona el estrés, el miedo desde luego va muy asociado al estrés como lo va el enojo y otras emociones. Mucho de esto es porque nos preocupamos mucho por el pasado o porque nos preocupamos mucho por el futuro. Pero vivir aquí y ahora nos quita muchas preocupaciones, ¿sí? Fíjense, no es lo mismo temer al fuego que quemarse.
Yo no digo que no le hagamos caso al aquí y a la ahora. Si me quemo, claro que tengo que hacer algo al respecto, claro que tengo que curarme, ¿sí? Pero si yo vivo con el temor al fuego todo el tiempo, me detengo de hacer muchísimas cosas que potencialmente a lo mejor ni siquiera van a ocurrir. Estoy pensando que el futuro va a ser muy peligroso, ¿sí? Cuando nos paraliza el miedo es cuando nos sustrae del presente, ¿sí? Porque el miedo nos infunde temores del futuro, sobre todo ahorita, ¿verdad? Entonces, algo que nos sirve muchísimo para situarnos en el aquí y el ahora, yo les recomiendo, por ejemplo, lecturas como las del libro de Eckhart Tolle, que habla del poder de la hora, precisamente, como portales o canales en las redes, como los de Elsa Punset, que es una psicóloga que habla muchísimo de inteligencia emocional y da cápsulas muy prácticas. Y otro portal que también se me hace muy interesante y que nos lleva mucho a esta parte de la meditación y del mindfulness es Somos Gaia, que habla de estas meditaciones. Otro portal muy interesante también y un coach de vida que comparte puntos muy importantes de reflexión es Jay Shetty. Yo a él lo seguía desde hace mucho tiempo hablando de reflexiones que tienen que ver con el desarrollo personal y ahora ha tenido aportaciones muy interesantes en cuanto a la parte de meditación también. Yo nunca había probado la meditación y les comparto que personalmente ha sido una experiencia muy bonita porque, bueno, para empezar no tiene nada que ver con religión, ¿eh? A veces pensamos que me voy a meter a alguna corriente o etcétera, ¿no? Simplemente es tomarse unos minutos para detener el mundo, digámoslo así, poder respirar, poder analizar algunas partes de cómo me estoy sintiendo, pero también de lo que sí tengo. Poder agradecer es bien importante en la parte de meditación, poder valorar todo lo que tengo alrededor y desocupar un poquito la mente, tanto del pasado como del futuro. Valorar el ahora es básicamente de lo que se trata. Otra recomendación muy importante, fluir con las experiencias. Fíjense, otra lectura importante que yo hice ahí fue hablar de el locus de control interno y el locus de control externo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo tengo en mi poder contra lo que no tengo en mi poder. Lo que yo tengo control contra lo que no tengo control. Entonces, muchas veces estamos angustiadísimos por las experiencias que vivimos de cosas en las que no tengo control, pero me enojan, me molestan o me dan miedo, ¿sí? Ven, Max, ven, corre, ven. Si siempre vivimos resistiéndonos a lo desconocido, nunca aprenderemos a disfrutar ni aprender. El presente se nos va, ¿sí? Fíjense cómo incluso se vuelve un estilo de vida. Hay gente que no se da permiso de probar, ¿no? Cosas nuevas por sus miedos y se las compra pensando en que así debe de ser, ¿sí? Aunque estemos a la defensiva, la vida no va a dejar de pasar. Es decir, podemos tener 1000 temores, pero lo que no tomemos nosotros como una oportunidad, a lo mejor otro lo va a tomar. Lo que nosotros no tomemos, incluso se lo vamos a transmitir a la familia y les vamos a privar de cosas que hoy les toca vivir, ¿sí? Quien teme a cada cosa que pueda suceder, no impedirá con ello que suceda. Fíjense esto qué importante. En el año 91, cuando yo tenía 12 años, había una banda terrorista que ponía bombas. Aquel día decidieron masacrar Madrid y, bueno, pues uno de esos 3 coches fue el de mi madre. La bomba explotó justo antes de que me dejase a mí en el colegio. Bueno, aquello nos destrozó el cuerpo a las 2, pero milagrosamente salvamos la vida. Ella, sin un brazo y sin una pierna, vino a mi hospital y me dio el consejo que me ha servido no en ese momento, en toda mi vida. Hija, esto es lo que tenemos. Y con esto vamos a tener que vivir toda la vida. Tenemos 2 opciones. Vivir amargada, sufriendo, maldiciendo a los terroristas, que tienes todo el derecho del mundo por lo que nos ha pasado, o decidir que tu vida empieza hoy y que vas a luchar por tener la vida lo más parecida a la vida que tú tenías. Yo con 12 años lo tuve clarísimo. Mamá, he nacido sin piernas. ¿Quién no tiene algo o alguien a quien perdonar? Yo creo que el perdón es la base de tener una vida plena y feliz. Yo no perdono por ellos, por su tranquilidad. Yo perdono por mi felicidad, mi tranquilidad, mi paz interior, por estar bien conmigo misma. Cuando alguien te hace daño, se crea como un hilo invisible, ¿no? Que va de ti a esa persona que te ha hecho daño. Y en cierta manera, tú sigues tu vida, pero te sigue doliendo. Y entonces tienes a esa persona con ese vínculo
en tu casa, en tu trabajo, en tu vida diaria, en tu familia. Bueno, pues cuando tú le perdonas, ¿sabes lo que haces con ese hilo? Lo cortas, como con unas tijeras, cortas ese vínculo con quien te ha hecho daño y le dejas ir. O sea, y tú no te imaginas la liberación que resulta perdonar. Hola Irene, mi nombre es Elena y bueno, yo quería decirte que eres un ejemplo de superación para mí, pero también para muchas personas, ¿no? Entonces yo quería preguntarte qué has aprendido de las adversidades que te han ocurrido en la vida. Pues fíjate que yo creo que de la adversidad es de lo que más se aprende, porque cuando el camino es fácil, bueno, uno lo transita con naturalidad, normalidad, pero pocas lecciones dan, ¿no? Cuando no te pasa nada y cuando todo está bien. Es maravilloso que todo esté bien, pero a mí la adversidad me ha enseñado, pues, a agarrar la vida con una fuerza y con unas ganas de vivir. La adversidad me ha enseñado a que la vida no se acaba si tú no quieres y me ha enseñado a valorar simplemente el hecho de estar viva, ese regalo. Yo creo que la clave está en ver más posibilidades que limitaciones. Cuando ocurre la adversidad, uno solo ve la dificultad, el problema. Pues cambia el foco. Enfócate en la respuesta, la solución, en lo bueno y en lo positivo, que siempre, por muy negativa que sea la realidad, por muy negro que veamos todo, siempre hay una luz al final del túnel. Y que a veces es que no hay otra opción. Uno no sabe lo fuerte que es hasta que ser fuerte es tu única opción. Huimos, el ser humano, de la adversidad, de la dificultad, y es al revés. Hay que meterte de lleno y afrontar esa adversidad porque vas a conocer a un nuevo yo muchísimo más fuerte que el que tenías antes. Siempre digo que, hijo, te haré fuerte y seguro, pero debes tropezar para aprender. Por eso voy a darte fortalezas humanas, dándote mucho amor y mucha seguridad en ti mismo. Pero no voy a quitar las piedras de tu camino, porque cuantas más piedras encuentres y más pesadas sean, más grande y fuerte construirás tu castillo. Pues esta enseñanza de la adversidad creo que es muy interesante. Quiero aprovechar para recomendarles este portal de Aprendamos Juntos, de la sesión, el canal de YouTube que se llama Aprendamos Juntos, que lo iniciaron en conjunción con BBVA Bancomer, bueno, ahora es BBVA, y recomendarles también que analicen qué calidad de tiempo es el que dedican ustedes en su tiempo libre, es decir, sus lecturas, los videos que revisan. Como veíamos ahorita, pues hay personas que a lo mejor no van a estar en la misma sintonía que nosotros, pero lo importante es lo que nosotros hacemos con nuestro tiempo, lo que nosotros hacemos con nuestras relaciones. Y este canal de Aprendamos Juntos tiene conferencias muy interesantes en todos los sentidos. En un principio estaba enfocado más que nada para docentes. Hay muchas enseñanzas para los maestros, pero la verdad es que es mucho de desarrollo personal. Estos fragmentos que yo les comparto son parte de una conferencia completa que dan estas personas de alrededor de una hora 15, charlas muy interesantes que nos ponen retos, que nos dejan enseñanzas, que nos emocionan mucho también. Entonces les invito a que compartamos esta parte también con otras personas, que veamos este tipo de videos también. Y bueno, un punto interesante también, fíjense, es la vibración, la energía que nosotros somos y transmitimos. Para estar segurísimos, porque yo sé que lo sabemos, pero a veces se nos olvida de que somos energía, quiero invitarles ahorita a hacer el ejercicio de que froten sus manos, ¿verdad? Y todos sabemos que frotando las manos, luego notamos que nuestra temperatura cambia. ¿Qué quiere decir? Que estamos frotándonos y estamos ayudando a hacer energía con nuestras manos. Y también la energía la podemos ver, por ejemplo, al ver un arco iris, porque incluso se descompone en sus diferentes colores. Y hay energía que no vemos y a veces por eso se nos olvida que existe. Pero esto es un hecho. ¿Qué pasa entonces? Miren, quiero compartirles un estudio que hubo hace tiempo de Masaru Emoto, que hablaba él del verdadero poder del agua. Y él hizo un estudio en donde hablaba que las palabras, las oraciones, los sonidos, los pensamientos dirigidos hacia un volumen de agua influyen en la forma de los cristales de hielo que se generarían. Incluso él decía que la apariencia de los cristales dependía de si las palabras o pensamientos, fíjense, pensamientos, porque la energía la transmitimos a veces también con solo pensar, sean positivos o negativos. Y bueno,
Lo quise poner textual para que leyéramos como en una parte de su estudio, pero más bien quiero que vean esto. Estos son cristales que él pudo ir tomando a raíz de probar diversos experimentos. Y por ejemplo hablaba de cómo más bien tomó la imagen de los cristales con la Sinfonía de Mozart, de los cristales después de haber puesto a un fragmento de agua la parte de la canción de Imagine de John Lennon, pero también cristales en donde se hablaba con palabras altisonantes, con palabras que eran de alguna manera desagradables y se formaban estas formas amorfas, vamos a decirlo así. Palabras que tenían que ver con el gracias, que tenían que ver con transmitir paz, o también con el tipo de música, fíjense, con el heavy metal. ¿Cómo se hacían los cristales tan diferentes? ¿Qué pasa? Miren, este estudio fue muy cuestionado y no es nuevo. Este fue entre los 80s y los 90s, hubo muchos años de estudio. Pero lo que yo quiero dejar aquí es la posibilidad de analizar cómo nos estamos comportando y lo que está sucediendo desde nuestros pensamientos, desde nuestras acciones y sobre todo hacia los demás. Ahora imagínense si nuestro cuerpo, la mayoría es agua, lo que está sucediendo en nuestro cuerpo con nuestros pensamientos y la manera en cómo vibramos. Y otro estudio muy interesante, fíjense, es el de la frecuencia de las emociones y la escala de conciencia que generó el Dr. Hawkins. Esto lo transmite en varios estudios, pero lo canalizó muy bien explicado en un libro que se llama El poder contra la fuerza, que tampoco es tan nuevo, ¿eh? Simplemente al estar preparando y analizando de nuevo estos estudios desde otra manera, me acordé de estos dos experimentos que yo tuve la oportunidad de revisar hace algunos años. Y fíjense lo que dice él, todos los átomos son energía que vibra en lo que se conoce como la escala de conciencia. Y en este libro nos comparte una escala de muchísimas vibraciones dependiendo de nuestros estados de ánimo y de lo que hacemos. Cuanto más elevemos nuestra vibración, más satisfacción vamos a encontrar en la existencia, porque vamos a estar más en sintonía con lo que nos alimenta. Y fíjense, una persona que conozco y quiero mucho, me recordó también estos datos que sobre todo han estado compartiéndose ahorita mucho también porque hablamos incluso ya de cómo está el COVID y el coronavirus y la salud. Fíjense, el COVID-19 tiene una vibración de 5.5 Hz. El virus muere arriba de 25 Hz. Para los seres humanos con una vibración alta, el virus no es más que una simple gripe. Lo que les decía hace ratito que tiene mucho que ver también con el sistema inmune, ¿no? Las razones para tener una baja vibración son miedo, tensión nerviosa, rabia. Nos conviene vibrar alto y procurar no hacer cosas que bajen nuestra vibración. Para humanos con vibración baja, el virus se vuelve peligroso. Tenemos dolor, tenemos miedo, irritación, orgullo. Fíjense el nivel de vibración y se refleja en este cono de conciencia. En cambio, la generosidad, el agradecimiento, el amor al prójimo, el amor incondicional universal, fíjense en qué nivel vibra. Y esto no es más que el nivel de pensamientos, nuevamente de conversaciones, de acciones que nosotros decidimos para nuestra vida. Entonces, bueno, obviamente hay mucho más información al respecto. Para quien esté más interesado, les invito a que con mucho gusto, bueno, si tenemos ya directo sus datos, me pueden mandar un mensaje por WhatsApp. Y si no, también compartirnos en el chat aquí de la reunión que vamos a revisar más tarde. Si quieren que les comparta algunos elementos de estos estudios que tengo pues un poquito más detallados porque es sumamente interesante el impacto de cómo vibramos y de lo que producimos en nuestra mente y en nuestro cuerpo gracias a esto. Y bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros vibramos alto, pues nos ponemos a ver qué podemos hacer, ¿verdad? Positivo por nosotros, por los demás. No sé si supieron pues ya esto yo creo que va a ser hace como mes y medio, que existieron unos chavos, bueno, existen unos chavos colimenses que estuvieron trabajando en cómo hacer mejores respiradores. Hoy otras personas que están dedicándose a crear huertos, a probar nuevas maneras de crear vida, ¿verdad? En su casa. Y para nosotros no ha sido un reto menor. Nosotros estamos trabajando también en la parte de trabajar, por ejemplo, en una escuela en línea, porque entendemos que los retos ahora para nuestros clientes, para las personas que quieran crecer, que quieran retarse y aprender más, pues desde luego que estos paradigmas van a cambiar y a lo mejor ya no es suficiente el sistema presencial, sino que tenemos ahora el reto de poder seguirnos transmitiendo y comunicando así, como lo estamos haciendo ahora. En fin, yo te invito a que tú pienses cuáles son los retos que tienes ahora en la vida. Y también otra parte muy importante que nos deja ver las neurociencias es que estamos llenos de neuronas espejo. Las neuronas espejo son neuronas que aprenden muy bien de otras personas, que incluso nos ayudan a reflejarnos muy bien con otras personas, a hacer equipo. Cuando nosotros tenemos una amiga que queremos mucho, a nosotros nos pasa, por ejemplo, mucho a mi hermana y a mí,
que pareciera que somos, le digo que gemelas mentales, porque pensamos muy parecido. Resulta que nuestras neuronas espejo se han sintonizado muy bien y a veces eso pasa con nuestra pareja, pasa con nuestra familia o con gente con la que llevamos mucha afinidad en nuestro trabajo. Y las neuronas espejo transmiten muchos pensamientos y también comparten estas creencias. Y lo que quiero que analices también es que a veces eso es positivo y eso es negativo. También podemos transmitir nuestros miedos. ¿Y qué pasa? Que a veces el miedo más tóxico es el contagio no al coronavirus, sino a nuestros malos pensamientos. Y muchas veces sale desde la familia. Fíjense cómo de madres a hijos, de padres a hijos, vamos transmitiéndonos a veces pensamientos que decimos, hijo, no, eso no puedes hacerlo tú. No, hijo, tú no estás listo para eso, ¿verdad? O te va a pasar esto, te va a pasar el otro. Incluso ya se va metiendo más todo esto, incluso en el terreno de la programación neurolingüística, porque estamos invitando a programar a la mente nuestra y a la de nuestros seres queridos a cosas en las que a lo mejor no les va a ir tan bien. Entonces yo te invito a que conozcas con el video que te voy a presentar a continuación esto que se llama el efecto Pigmalión, que es el impacto que pueden tener nuestros pensamientos y nuestras palabras en otras personas, para bien o para mal. Fíjense en este video. Ay, perdón, le di muy rápido, ¿verdad? A ver, va de nuevo. Ahí está. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo... Bueno, perdón, lo voy a sacar porque no se está viendo adecuado y ya no quiero perder más tiempo con detalles técnicos. Bueno, se los comparto también en otro momento desde nuestra página de Aplícalo. Los invito a que nos sigan para que lo vean. Lo vamos a compartir más adelante. Y bueno, miren, quiero prácticamente ir cerrando algunas ideas con también algunas aportaciones que he conocido durante esta pandemia. Tuve la oportunidad de estar también asistiendo a un webinar del ingeniero Salvador Alba, que terminó el periodo de su rectoría ahora en mayo del 2020, y de una charla muy emotiva, y yo rescaté estos puntos que me parecieron muy interesantes, porque ustedes saben que el TEC de Monterrey es una fuente de inspiración muy grande para todos los alumnos, los maestros, los padres de familia que viven este sistema. Yo he tenido oportunidad de estar de cerca con ellos y bueno, me parece muy importante los retos que siembran a cada momento. Y el que era su rector les compartía estos puntos. Encuentra tu pasión, esto te hará más fuerte en momentos de miedo y preocupación. ¿Cuántos de nosotros ahorita nos hemos sentido tambalear? Pero si seguimos haciendo lo que nos gusta, pues la pasión nos sostiene, ¿no? Quita el prefijo pre y quédate con la ocupación. Mucho de lo que nos preocupamos casi nunca sucede. Cuando tengas pensamientos de temor y preocupación, anótalos en un papel. Te darás cuenta en unas horas o en 1 o 2 días que los vuelvas a leer que no tenía tanto caso ese sentimiento de angustia. Se van viendo más pequeños. ¿Se fijan esto qué interesante? Cambia la palabra conflicto por reto y así lo verás con otros ojos y te arriesgarás a resolverlos. Cada que aparezca un reto, aparecerá una energía positiva para enfrentarlo. Y él incluso daba la recomendación de que usáramos una especie de liga o pulsera en la que nosotros pudiéramos hacernos recordar, ¿no? Que traemos un pensamiento de preocupación o de angustia y nos dábamos un pequeño ligazo. Y entonces en ese sentido cambiábamos esa perspectiva de decir, a ver, no, aquí estoy viendo algo con mucha preocupación, no me está angustiando. ¿Cómo puedo cambiar este pensamiento por un reto? ¿Qué reto me va a implicar positivo? ¿Qué puedo hacer al respecto? Buscar siempre el cómo sí. Entonces, bueno, este fue un mensaje que les dirigió a los muchachos que prácticamente o iban egresando o estaban iniciando sus actividades escolares en semestres más bajitos, pero fíjense qué impactante, ¿no? A nivel personal, cómo nos puede servir este consejo a todos. Y bueno, pues cerremos con ciertas reflexiones. Miren, para mí la vida es una pregunta abierta a todos nosotros, que responderemos a través de nuestras decisiones, elecciones y acciones. ¿Quieres tenerle miedo a la vida? Esa yo creo que es la mejor pregunta que podamos cuestionarnos ahorita y analizar, porque de aquí en adelante mucho de nuestro entorno lo vamos a manejar nosotros de acuerdo a nuestro mucho o poco miedo, porque esto va para largo. Entonces, ¿cómo vamos a vivir estos días que llevamos próximamente? Viviremos siempre en un mundo inseguro. Nuestra responsabilidad es cómo elegimos vivir en él. Si partimos del hecho de que, imagínense que ahorita en todos los lugares que podamos visitar hay un punto de contagio, pues podemos avanzar con ciertos cuidados o podemos detenernos, encerrarnos y vivir esto que le llaman ahora el síndrome de la cabaña, ¿no? Imagínense que nuestro semáforo ya estuviera en verde y nos dicen, ya puedes salir,
¿cómo vamos a seguir viviendo? Estoy segura que de todas maneras nuestros miedos o nuestras acciones nos van a ir marcando más el paso. Entonces hay que estar preparados para ello. ¿Cómo vamos a enfrentar esos miedos? Sentir emociones es lo que hace nuestra vida rica. Y saber gestionar estas emociones es disfrutar esa riqueza y lo que nos hace plenamente inteligentes. Esto lo menciona Daniel Goleman, que es uno de los pues pioneros en cuanto a inteligencia emocional. Muchos dicen que no es el padre de la inteligencia emocional. Sin embargo, creo que ha creado herramientas muy buenas, como son todos sus libros, para poder hablar más del tema. Entonces, les recomiendo también mucho que se acerquen a la lectura y a todo lo que él nos comparte. Sentir y saber gestionar las emociones es lo que nos hará plenamente inteligentes. Y bueno, pues agradeciéndoles mucho a todos que nos hayan acompañado hasta este punto, les quiero pedir una encuesta de cierre en donde me digan, se reten ustedes, se cuestionen, trabajen mentalmente en qué es lo que van a aplicar de todo lo que vieron el día de hoy y en qué área de su vida les va a servir más lo que vimos el día de hoy. Déjenme compartirles la siguiente votación para que pues hagas una reflexión y te lleves de tarea dónde lo vas a vivir mejor. Ya sea con tu pareja, ya sea con tu familia, aquí me refiero más a las relaciones filiales, ¿verdad? Padres, hijos, hermanos. A lo mejor te sirvió también para el trabajo y la empresa, o a lo mejor también puedes aplicar cosas en tu comunidad, porque muchas veces ubicamos a personas que no están tan tranquilas emocionalmente, están viviendo una situación muy difícil, que tal vez estén mucho tiempo solas, y en este momento podemos hacer algo al respecto. Entonces, bueno, pues les invito a que me ayuden a compartir sus opiniones, a que de verdad esto que están ustedes contestando, pues sea también un compromiso, ¿no? Aplícalo, como a nosotros nos gusta decirlo, nos gusta lanzar esta fuerte invitación. No te quedes aquí, tal vez tomaste algunas notas, tal vez no, pero lo que sí estoy segura es que vas a poner más atención a tus emociones y vas a hacer algo con ellas, ¿verdad? Muchísimas gracias por sus respuestas. Miren, déjenme se las comparto. Qué bonito que estamos entendiendo que tenemos muchas cosas que hacer con la familia, ¿verdad? Es el mayor porcentaje que ustedes me compartieron, casi unánime. Qué padre que también haya cosas que hacer con la pareja, en su trabajo y en su comunidad. Recuerden que, por ejemplo, en cuestión de empresas viene ahorita muy fuerte también esta parte de la norma 035 y habla mucho del entorno favorable, el entorno laboral favorable, el entorno organizacional y tiene mucho que ver con el manejo del estrés. Es por eso que también este tema es muy útil en trabajo y empresa. Muy bien. Bueno, pues prácticamente con esto terminamos y te dejo el día de hoy una invitación que nos dice, nos compartía en una frase Eleanor Roosevelt, haz todos los días algo que te dé miedo. Sabemos que el miedo ahí va a estar, sabemos que el miedo nos puede ayudar a prepararnos, a equiparnos con los recursos y bueno, pues hazte consciente de él, toma esa preparación y aviéntate a hacer algo que te dé miedo. Muchas gracias, gracias por su atención, gracias por su tiempo, gracias por hoy dedicar este momento para ti a analizar tus emociones y hacer algo al respecto. Gracias a todos los asistentes.